Olis, mis bellas almas destellantes, bendecido día. Hoy hablaré sobre las velas en la prehistoria. ¿Qué es una vela y su propósito? Una vela es un objeto fabricado generalmente de cera sólida que contiene una mecha en su centro, la cual es encendida para producir luz. Su propósito principal es proporcionar iluminación en ambientes oscuros cuando no se dispone de electricidad. Las velas también se pueden utilizar como decoración para crear un ambiente cálido y acogedor en el hogar o en eventos especiales. Además, algunas personas las utilizaron con fines religiosos o ceremoniales, como en rituales de meditación o en masajes con aromaterapia. En resumen, las velas ofrecen una forma tradicional y versátil de iluminación, además de añadir belleza y aroma a diferentes situaciones. En la prehistoria, las velas eran extremadamente primitivas en comparación con las que conocemos hoy en día. Aunque no existe un registro exacto de cuándo y cómo inventaron las primeras velas, se cree que fueron utilizadas por primera vez por nuestros antepasados prehistóricos para iluminarse en la oscuridad de las cuevas donde vivían. Las velas antiguas estaban hechas generalmente de materiales que se encontraban fácilmente en la naturaleza, como la cera de abejas o la grasa animal. Estos materiales se derretían y se vertían en recipientes gruesos, como conchas marinas o huesos huecos que actuaban como la mecha. Se prendía fuego a la mecha y la cera o la grasa derretida proporcionaba la luz. En comparación con las velas modernas, las velas de la prehistoria tenían varias desventajas. En primer lugar, su capacidad de iluminación era bastante limitada. La llama producida era débil y apenas proporcionaba suficiente luz para iluminar un área pequeña y cercana. Además, la mecha a menudo se quemaba rápidamente, lo que requería que se la recortara o se le reemplazara con frecuencia. En cuanto a la duración, las velas prehistóricas se consumían rápidamente debido a la calidad de los materiales utilizados, a diferencia de las velas actuales que están diseñadas para arder durante muchas horas. Las velas antiguas se apagaban rápidamente, lo que requería el uso constante y la reposición frecuente de las mismas. A medida que avanzaba la civilización y se desarrollaban nuevas técnicas y materiales, las velas fueron evolucionando gradualmente. Se comenzaron a utilizar otros materiales como la cera de abejas purificada y la parafina, lo que mejoró su duración y calidad de iluminación. Además, se fueron fabricando recipientes más sofisticados para moldear las velas, lo que permitió obtener un producto más duradero y eficiente. En resumen, las velas de la prehistoria eran mucho más primitivas en comparación con las que conocemos en la actualidad. Aunque cumplían la función básica de proporcionar luz, tenía una capacidad de iluminación limitada. Su mecha se quemaba rápidamente y su duración era corta. Con el paso del tiempo se han producido avances significativos en la fabricación de velas, brindándonos productos de más duración. Como les he venido comentando, en la prehistoria la iluminación era esencial para la supervivencia de las personas en la oscuridad de la noche. Una de las formas más comunes de iluminación utilizadas en nuestros antepasados eran las velas, las cuales generalmente se creaban a partir de materiales fácilmente disponibles
como la grasa animal, sebo y cera de abejas. La grasa animal, como la grasa de ballenas, ovejos, cerdos e incluso de animales más pequeños, era un material muy utilizado para la fabricación de velas en aquellos tiempos. La caza y la recolección de alimentos proporcionaban a las comunidades prehistóricas abundante grasa animal, lo que les permitía disponer de este recurso para múltiples usos, incluido la iluminación. El sebo, una grasa extraída principalmente de la carne de res y de corderos, también era ampliamente utilizada en la fabricación de las velas en la prehistoria. Además de ser una fuente de iluminación, el sebo también era valioso para la alimentación y como material para la fabricación de productos como el jabón. Por otro lado, la cera de abejas era otro material popular utilizado para hacer velas en aquel entonces. La cera de abejas se obtenía de los panales producidos por las abejas y se consideraba un recurso valioso debido a su escasez y dificultad para su recolección. Esta cera se calentaba y se vertía en moldes para crear velas. Tanto la grasa animal, el sebo y la cera de abejas eran materiales combustibles que se quemaban lentamente, proporcionando una fuente de luz durante más tiempo. Sin embargo, debido a la naturaleza inflamable de estas velas, su uso también conllevaba riesgos como incendios accidentales. Las velas en la prehistoria eran una tecnología simple pero con invaluable valor para iluminar los hogares y cuevas de nuestros antepasados en la oscuridad de la noche. Además de proporcionar luz, también contribuyeron al desarrollo cultural y social de estas comunidades, y es que permitieron a las personas a reunirse a contar historias y realizar tareas en la oscuridad. Las primeras evidencias de velas se remontan a miles de años atrás y fueron encontradas en cuevas durante excavaciones arqueológicas en diferentes partes del mundo. En la cueva de Laxaus, en Francia, se encontraron representaciones de figuras humanas sosteniendo objetos similares a velas en las paredes de las cuevas. Estas pinturas rupestres datan en aproximadamente 17.000 años atrás, lo que indican que las velas podrían haber sido utilizadas en rituales o actividades prácticas por los antiguos habitantes de la cueva. Además, en la cueva de Altamira, en España, se encontraron marcas de carbón en la pared de la cueva, indicando que se utilizaron velas o antorchas en su interior. Estas cuevas también datan de miles de años atrás y las marcas de carbón sugieren que las velas podrían haber sido utilizadas como fuente de luz durante las actividades diarias o ceremoniales. Otro ejemplo de velas tempranas se encuentra en la cueva de Shanior en Irak, donde se descubrieron pequeñas estructuras de arcilla que se cree que eran utilizadas para sostener las velas. Estas estructuras tienen aproximadamente 12.000 años de antigüedad y sugieren que las velas podrían haber sido utilizadas para proporcionar luz en el interior de la cueva. En general, estos primeros rastros de velas encontrados en cuevas nos dan una idea de cómo los seres humanos primitivos utilizaban la luz para sus actividades diarias, aunque las velas de ese entonces eran muy diferentes a las que conocemos hoy en día. Su invención y su uso temprano muestran el ingenio y la necesidad del hombre de encontrar formas de iluminar sus entornos. Durante la prehistoria, las velas se fabricaban de manera rudimentaria pero efectiva. El proceso básico de fabricación implicaba el uso de una fibra vegetal o un trozo de corteza como mecha, que se sumergía repetidamente en grasa o cera derretida. En primer lugar,
se debía obtener una fuente de grasa animal o cera natural como la cera de abejas. Esta grasa se calentaba en un recipiente hasta que se derretía por completo. En muchas culturas prehistóricas, la grasa animal era la opción más común, ya que era más fácilmente accesible que la cera de abejas. Una vez que la grasa o cera estaba en estado líquido, se sumergía la mecha de fibra vegetal o el trozo de corteza en el recipiente. La mecha debía ser lo suficientemente larga para sobresalir de la superficie del líquido y poder ser encendida. Al sumergir la mecha, esta absorbería la grasa o cera, lo que permitía que se encendiera y mantuviera la llama. Después de sumergir la mecha, se debía dejar enfriar y solidificar la grasa o cera alrededor de ella. Una vez solidificado, se repetía el proceso de sumergir la mecha en el líquido derretido para agregar más capas de grosor o cera. Esto se hacía para aumentar el tamaño de la vela y asegurar una mayor duración de la llama. Es importante resaltar que este proceso de fabricación primitivo de las velas en la prehistoria era bastante laborioso y requería paciencia. Las velas resultantes no eran tan eficientes como las fabricadas con métodos modernos, pero cumplían con su función básica de proporcionar luz en la oscuridad. En definitivo, el proceso básico de fabricación de velas en la prehistoria consistía en sumergir una mecha en grasa o cera de abeja derretida repetidamente hasta obtener una vela lo suficientemente grande para ser usada como fuente de luz. Y la letra clave del día de hoy es la letra R. En conclusión, las velas en la prehistoria fueron una de las primeras formas de iluminación artificial utilizadas por la humanidad, y su importancia radica en el hecho de que permitirían a nuestros antepasados superar las limitaciones de la luz natural, brindando una fuente de iluminación independiente de los cielos naturales, del día y de la noche. Esas primeras velas se fabrican con materiales como la grasa animal, la cera de abeja o de cebo, las cuales se colocaban en recipientes u objetos como cuencos, conchas, piedras huecas o huesos huecos, y se les insertaba una mecha para que ardan y produzcan luz. La presencia de velas en la prehistoria tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de nuestros antiguos antepasados, ya que facilitó diversas actividades nocturnas como la caza, la recolección de alimentos y la elaboración de herramientas. Además, la posibilidad de iluminar el interior de las cuevas donde anteriormente se refugiaban les permitió prolongar su tiempo de actividad y mejorar su seguridad en la oscuridad. Es interesante destacar que además de su función práctica, las velas también tenían un significado simbólico y espiritual para muchas culturas prehistóricas. Se consideraba un medio para comunicarse con los dioses y los espíritus, y a menudo se utilizaban en rituales y ceremonias. En resumen, las velas en la prehistoria fueron una innovación tecnológica importante que permitió a nuestros antepasados superar las limitaciones de la iluminación natural y mejorar su calidad de vida. Hoy en día, aunque las fuentes de iluminación artificial han evolucionado enormemente, las velas siguen siendo utilizadas en nuestros entornos con numerosos contextos, y su simbolismo perdura como una conexión con nuestras raíces más antiguas.